Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Demos una cálida bienvenida al nuevo capítulo, el capítulo 13, El mundo inocente. Bienvenidos al programa 99, capítulo 13, Introducción. Damos paso al párrafo 1. Capítulo 13, Introducción. Párrafo 1. Si no te sintieses culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede ella librarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanción que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella. Pues la culpabilidad es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. Bueno, qué maravilla. Empezamos otra vez capítulo. Capítulo 13, El mundo inocente. Y es que ya nos va quedando claro que la culpabilidad no existe, es tan solo una creencia que hemos tenido toda nuestra vida. Pero claro, en el momento en que empezamos a abandonar la posibilidad de que exista, de que sea real, pues deriva en una serie de consecuencias muy liberadoras hacia nosotros. Por eso te dice, si no te sintieses culpable, lo cual es una consecuencia de creer en la culpa, creemos en la culpa y detrás de eso acabamos sintiéndonos culpable, el sentimiento siempre va después y realmente lo que hay que sanar es la creencia, pues claro, tenemos la creencia. Y dice, no podrías atacar si no tuviese la creencia. Claro, habiendo creencia en el ataque, pues se juzga a otros hermanos y no es un juicio correcto, sino incorrecto y por lo tanto condenamos. Cuando hay condenación, entonces de ahí se originan todos los ataques. La condenación no es mirar al hermano o a uno mismo tal como es, sino mirando de manera equivocada. Y a eso se le llama condenar.
Luego está el otro tipo de juicio, que es el juicio correcto, que es ver al hermano tal como es. Como no estamos percibiendo de manera correcta, pues entonces vemos desigualdad entre todos nosotros, donde vemos a unos que viven bien, otros que viven mal, vemos a unos que son agresores, vemos a otros que son víctimas, y nosotros mismos también nos agarramos a uno de los dos lados, o también a los dos lados dependiendo de en qué momento estemos hablando. Por ejemplo, cuando vemos que a una población se utiliza la violencia contra ella y la población se desplaza a otra zona de forma obligada, pues un juicio erróneo es interpretar que hay unos agresores que son violentos, que atacan, y que hay unas víctimas que no pueden defenderse de eso, y pobrecillos, ¿cómo es que no te da pena? Bueno, cuando hablamos de condenación, como siempre en este universo del ego, todo está basado en la dualidad, pues los dos lados son falsos, pero siempre estamos dispuestos a ver un lado con más claridad y estamos más a favor de uno que del otro lado. Y sin embargo, los dos son falsos. Esa diferencia de grados hace que nos confundamos mucho más y no veamos que ninguno de los dos es cierto. Por ejemplo, cuando hablamos de condenación, si atacamos, ya que estamos condenando con el juicio, atacamos a los agresores, entonces todo el mundo ve claro que son dignos de condenación y que merecen castigo. Pero si se habla de condenación, no se ve tan claro cuando decimos, ay, pobrecillo, qué pena me da lo que están haciendo con ellos. Es que nadie se da cuenta, nadie ve el daño que se le está haciendo. Bueno, pues cuando hacemos ese tipo de juicio, también estamos condenando, porque estamos viendo a esos hermanos en desigualdad sobre nosotros y sobre los demás. Los vemos por debajo, los vemos en una situación desafortunada y entonces no estamos viendo la realidad. ¿Qué significa ver el mundo real? Significa saber que las apariencias engañan y, claro, en este segundo caso no se ve tan claro cómo estamos condenando al hermano. En lugar de verlo en el cielo y que está perfecto y que no le falta de nada, pues lo estamos viendo en la pobreza, que está sufriendo, que es una víctima. Esos papeles nosotros mismos también los adoptamos de vez en cuando. Y eso pues refuerza la creencia en la desigualdad. Claro, al ver dos lados y los dos son falsos, tanto el lado del agresor como el de la víctima, pues seguimos poniendo en práctica la creencia en la división de la mente y en la separación. De igual forma, ahora mismo estamos hablando del hermano de enfrente, pero es que si la relación es entre nosotros mismos y el hermano, pues también vemos ahí división. Porque podemos creer que el hermano merece castigo y nosotros no, o podemos creer que nosotros necesitamos o merecemos castigo y el hermano no. De igual forma, pues se está creyendo en la división y en la dualidad. Entonces, claro, como dice la línea 3, la mente juzga y se percibe a sí misma como separada de la otra mente. Y entonces, con ello se está buscando librarse del castigo. Claro, uno no es consciente de que se está intentando castigar, porque la creencia en la culpabilidad está a nivel inconsciente. Y bueno, ya dijimos que también nosotros estamos en el otro lado, también somos mente en el otro lado. Y entonces cuando nos sentimos culpables, va implícito el deseo de ser castigados. Claro, a nivel inconsciente. Pero a este nivel, a nivel consciente, pues al mirar a otro hermano y al intentar castigarlo o al intentar condenarlo a la pobreza, nos estamos intentando escapar de ese castigo inconsciente.
A eso se refiere con sanción en la línea 5. Tratamos de eludir la sanción. Y es que estamos negando nuestra realidad y la realidad del hermano. En el momento en que creemos que hay desigualdad, en el momento en que creemos que uno ataca y el otro se defiende o no puede defenderse y entonces es un pobre hermano que está sufriendo, pues todo eso es negar la realidad de lo que ambos son y reforzar la idea de la desigualdad. Así que no tratamos de olvidarnos de la negación, seguimos reforzando la negación. Y por negación ya dijimos en su momento que la negación dio lugar a la proyección. Nosotros negamos nuestra realidad y que no nos hemos separado de Dios. Todo eso lo negamos y al negarlo pues se produce una proyección para no ver lo que estamos haciendo. Surge una proyección, miramos hacia otro lado y al mirar hacia otro lado nos metemos en el mundo de la distracción y así parece que escapamos del error de base. Entonces, terminando el párrafo, dice que la creencia en la culpabilidad es lo que ha hecho que el Padre esté tapado, oculto para ti, ya que en medio hay una serie de errores que evitan la visión directa y por lo tanto todo ello nos lleva a estar en un mundo de locos. Párrafo 2. La aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación es su final. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es. Pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Este párrafo empieza diciendo: si aceptas la creencia de la culpabilidad en la mente, pues tienes unas consecuencias. Por ejemplo, en la oración 3 dice que contemplemos detenidamente este mundo y nos daremos cuenta de esas consecuencias. La oración 4 continúa diciendo que este mundo es el símbolo del castigo y está enloquecido. Y claro, aquí nos está hablando de las leyes que parecen regir este mundo, que son las leyes de la muerte. Es decir, nos está hablando de nuestras creencias. Porque estas creencias
que son nuestros ídolos, son las que nos llevan al sufrimiento y parece que estamos atrapados en este mundo, que parece que estamos sometidos a sus normas, pero realmente es a nuestras creencias, en nuestro interior. Creer en la desigualdad, en el sacrificio, en el ataque, creer que alguien me hace algo o que yo puedo hacerle daño a alguien. Lo hemos dicho en el párrafo anterior, eso es la condenación. No ver al Hijo de Dios que lo tiene todo y que está con Dios, pues eso es condenar. Y esas son las leyes con las que estamos rigiendo nuestra vida. Y realmente somos coherentes con esas leyes, porque además las queremos mantener. Y todas están basadas en nuestras decisiones y no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver con Dios. Sin embargo, las elegimos, las practicamos y luego terminamos echándole la culpa a Dios porque, como dice en la oración 11, acabamos creyendo que Dios es cruel. Es decir, estamos colaborando con el sufrimiento y no queremos hacer nada al respecto. No queremos colaborar con la guía del Espíritu Santo que nos dice que parece que estamos atrapados, pero eso es algo temporal. En cuanto tomemos decisiones en nuestra mente en favor del amor y en favor de la verdad, pues todas estas creencias, como por ejemplo nos dice en la oración 8, dice, parecen amar, sin embargo abandonan y son abandonados. Con la creencia del abandono no se puede ser feliz, pues si crees que alguien te abandona o que tú puedes abandonar a alguien. No colaboramos precisamente con el Espíritu Santo para que esas creencias sean deshechas y vivamos con alegría y con dicha, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es el castigo. La voluntad de Dios es la alegría, la dicha, la paz, el amor, la igualdad, y su voluntad también es que nos liberemos de las leyes de la muerte. En la oración 1, cuando dice la aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la creencia en la separación, y también dice la oración, si aceptas la expiación, que es la sanación de la mente, que es que salgan todos los obstáculos, las creencias, la expiación con mayúsculas es el final de la creencia de la culpabilidad, de la creencia en el sacrificio. Párrafo 3. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciese, el ataque sería la salvación. Y esta es la interpretación del ego, no la de Dios. Solo el mundo de la culpabilidad podría exigir eso, pues solo los que se sienten culpables podrían concebirlo. El pecado, entre comillas, de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien le expulsó del paraíso. Pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que solo los que no le comprenden podían haber creído tal cosa. Este párrafo 3 comienza diciendo que si este fuese el mundo real, Dios sería cruel. Recordemos que el mundo real es las ideas en la mente ya sanadas, y eso se puede reflejar en la percepción en el mundo que vemos. Como cuando no tenemos la mente sanada, eso no es lo que percibimos, podemos pensar que Dios es cruel. Pero eso es el mundo ilusorio, no el mundo real. El mundo ilusorio es cruel y por eso, por nosotros inventar ese mundo, creemos que Dios es cruel.
Sigue diciendo que ningún padre sometería a sus hijos a esa crueldad. Aquí está hablando del sacrificio. Creemos que sacrificando podemos hallar la salvación. En la Biblia había algún pasaje que decía esto, ¿no? Abraham sacrificaba a su hijo por mandato de Dios. Es un pasaje sin sentido y solamente es para los que creen que matando se pueden salvar o que Dios manda eso. Entonces sigue diciendo que el amor no mata. Aquí podríamos recordar la crucifixión de Jesús, donde se creyó que Dios había mandado a Jesús a que lo mataran para salvarnos a nosotros. Y bueno, pues sigue siendo otra idea descabellada que no tiene sentido ninguno. Y es una idea descabellada una detrás de otra, porque es tonto pensar que porque alguien muera, toda la humanidad se va a salvar. ¿Qué pasa? ¿Que si esa persona no muere, no nos vamos a salvar ninguno? Eso no puede venir de Dios, solamente de las ideas locas de la ilusión. Dios no pide nada, Dios no exige nada. Dios no nos manda sacrificios. Dios solo es amor y quiere que nos liberemos de forma amorosa y sin sufrimiento. Pues la raíz o la causa de todo esto viene por sentirnos culpables, y al sentirnos culpables queremos buscar el castigo. Y hacemos responsable a Dios y ese castigo nos lo tiene que mandar Él. También buscamos nosotros mismos el castigo en el mundo, porque la culpabilidad es un error mental y adopta muchas formas en el mundo. Nos castigamos bebiendo alcohol, drogas, juegos, maltratando, violencia doméstica, bueno, miles de formas. El párrafo nos sigue hablando del pecado de Adán, que es la causa de todo, ¿no? Que es la creencia en la separación. Esa creencia, la de que nos hemos separado, es la idea en la mente que tenemos todos, porque todos somos Adán, porque solo hay un hijo de Dios. Si en puesto de creernos esto de que por el pecado de Adán Dios nos mandó castigo por ello y ser expulsados por Dios y que estamos arrastrando millones y millones de años este pecado original, si creyésemos la versión de Jesús, la que vino a enseñarnos hace 2000 años, todo cambiaría. Jesús vino a enseñarnos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, que el hijo le pidió a su padre toda la herencia para irse por un viaje de extraño y gastó todo el dinero. Y cuando decidió volver tenía miedo de ser castigado por el padre. Y el padre lo único que hizo fue hacerle una fiesta porque lo que celebraba era que había recuperado a su hijo. Le daba igual lo que había gastado. El padre solo tenía una idea, que es la idea de que el hijo volviera y que nos demos cuenta que no tiene sentido que el hijo quiera hacer un viaje extraño y querer actuar por nuestra cuenta, porque Dios sabe que no nos hemos ido a ningún lado. Dios quiere que perdamos el miedo a una idea que es mentira, la de que nos hemos ido. Y nos damos cuenta de que eso no es cierto cuando vemos al Padre cómo nos espera con los brazos abiertos y está deseando de que abandonemos la idea de que nos quiere castigar. Es todo lo contrario. Él solo quiere que nos acerquemos a Él. Entonces, ideas como las que Dios pide sacrificio, que nos ha abandonado, que es cruel con nosotros y que quiere que suframos un poco por el camino, ideas que no tienen nada que ver con Dios y que tenemos que sanar. Estas ideas que están relacionadas con las ideas de la muerte nos ha hecho que perdamos el conocimiento de Dios y que no tengamos comprensión de ello. Y eso es lo que tenemos que recuperar, porque nunca lo hemos perdido, nunca hemos perdido a Dios, nunca nos hemos separado y solamente tenemos creencia de ello. Todo lo positivo que no está en nuestras vidas es lo que hay que recuperar. Que vuelva la felicidad a nuestras vidas, la paz, la armonía, todo esto es consecuencia de haber sanado mente y es lo que nos permite abrazar a Dios y a volver a nuestro estado natural, que es el de la paz y el amor. Párrafo 4. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás.
No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Él solo merece amor, porque solo ha dado amor. No se le puede condenar porque Él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesita aprender. Pues le enseña que, puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. Comienza diciendo el párrafo 4, este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Se refiere aquí cuando dice crucifixión a la condenación, a la creencia en el castigo. Y en la Biblia dice, y Adán se sumió en un profundo sueño. Bueno, pues la Biblia dice que tuvo ese sueño profundo, pero no dice que de ese sueño despertó. Y en ese sueño hubo muchas pesadillas, pues esa pesadilla es la crucifixión. Creer que podemos crucificar al Hijo de Dios. Y hasta que no veamos claro que eso no es posible, porque algo que Dios creó perfecto, a semejanza suya, no puede nunca ser cambiado ni ser crucificado o castigado. Podemos pensar, desear que sea perseguido, que sea castigado, que sea sacrificado, golpeado, encarcelado, que sufra enfermedades, pero nunca jamás podemos hacer que ese sueño de pesadilla sea la verdad y la realidad, porque eso no es la creación divina, porque eso no está dentro de las leyes de Dios. Y el hermano está durmiendo plácidamente. Tú crees que le estás condenando, pero nada de eso está ocurriendo. Él está en el reino de Dios, al igual que tú, soñando. Por mucho que sigas creyendo en ese sueño, no lo vas a hacer nunca real. En otro punto dice, el Hijo de Dios no es culpable. Es decir, si estás soñando, tú te sientes culpable porque de verdad crees que está pasando, pero no está pasando nada que esté al margen del reino de Dios. Si estás soñando, pues únicamente este sueño necesita una corrección, un reconocimiento de que no estamos aquí, de que ningún hermano ni nosotros mismos somos culpables, de no condenarnos. La idea que tenemos que soltar en este mundo es que el Hijo de Dios es culpable. Ningún hijo de Dios es culpable de nada. Dios nos creó inocentes y eternamente somos inocentes. Pero nos resistimos a creerlo. Y ahí está, pues, el apartado 6 que nos habla de la expiación para corregir esas ideas que nos perjudican, porque no hay nada de culpa en ninguna creación divina. El Hijo de Dios solo merece amor. ¿Por qué solo merece amor? ¿Y por qué el Hijo de Dios solo da amor? Porque solo se puede dar amor. Nada más que somos amor, nada más podemos dar amor. Las demás cosas que podemos creer que están, no se pueden dar, porque lo verdadero en el dar es que es eterno, es que está dentro de las leyes de Dios. Y aquí lo que se da carece mucho de eternidad y está dentro del tiempo. El hermano solo ha podido dar amor, tú mismo solo puedes dar amor. El resto desaparece, nunca tuvo lugar.
Lo mismo ocurre con la condenación. El hermano nunca te condenó, tú tampoco puedes condenar a tu hermano porque no es posible. Ambos estamos durmiendo en el regazo de Dios, del cual nunca salimos. Finalmente, cuando sanamos mente, es que percibimos y comprendemos que no se nos tiene que salvar. Nunca se nos condenó, pues el infierno no es real y nunca nadie nos condenó, pues no necesitamos tampoco ninguna salvación. Salvación indica que tienes que ser rescatado de algo que te hace padecer y que es real. Pero si no es real, no hace falta ser salvado. Lo único que necesitamos es despertar a las ideas de Dios, a las ideas del amor.